Bueno, muy bien, chicos. Hoy vamos a ver un tema nuevo, que es sustitución electrofílica aromática. Ya habíamos visto reacciones de adición electrofílica a los dobles enlaces. Ahora vamos a ver la sustitución electrofílica aromática que ocurre sobre un sistema muy particular, que ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de nomenclatura, que es los anillos aromáticos, cuya especie estrella, podríamos decir, es el benceno, ¿sí? Si nosotros miramos, podríamos considerar el benceno como un compuesto insaturado, ¿sí? Lo podríamos llamar, mejor dicho, 1,3,5 ciclohexatrieno. Pero si nosotros analizamos las reacciones, ¿sí?, que ocurren sobre este compuesto benceno, vamos a ver que no son las reacciones típicas de los alquenos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros comparamos la reacción del ciclohexeno, ¿sí?, con bromo en tetracloruro de carbono, vemos que nuestro producto es el producto típico de la adición electrofílica. Pero si nosotros llevamos a cabo la reacción de bromación con el benceno y vamos a utilizar el hierro como catalizador, vamos a ver que no obtenemos el producto de adición, como está acá mostrado entre corchetes, sino que obtenemos este producto, que es el bromobenceno, más bromuro de hidrógeno. Por lo tanto, estamos observando que no hubo una reacción de adición, sino que hubo una reacción de sustitución. Nosotros podemos comparar, ¿sí?, los valores, ¿sí?, de hidrogenación de estos distintos compuestos. ¿Ven? Tenemos, por ejemplo, la hidrogenación del ciclohexeno, ¿sí?, el hipotético 1,3,5-hexatrieno, y también tenemos la hidrogenación del benceno. Y vemos esos valores de hidrogenación, ¿sí? Y lo que estamos observando, ¿sí?, comparando esos valores, vemos que hay una diferencia importante entre la hidrogenación del 1,3,5-hexatrieno y el benceno. Y hay una diferencia de 36 kilocalorías por mol. Si comparamos menos 85,8, que corresponde al hexatrieno, o con el valor de menos 49,8 experimental, que es en el caso de la hidrogenación del benceno. Fíjense que esta otra es calculada. Entonces vemos que esa diferencia es de 36 kilocalorías por mol, que se lo denomina energía de resonancia empírica del benceno. Y ese valor es un reflejo de la estabilización del sistema aromático. Otra diferencia que nosotros vamos a observar es en la longitud de los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Estamos viendo que si nosotros tenemos un sistema donde hay un doble enlace y enlaces sencillos, vemos que la longitud de esos enlaces son distintas. En cambio, lo que estamos observando en el benceno, vemos que todos los enlaces tienen una longitud de 1,39 angstrom, que es intermedia entre un enlace sencillo y un enlace doble. Y otra cosa, si nosotros observamos el mapa de potencial electrostático, vamos a ver que la densidad electrónica en todos los enlaces carbono-carbono es idéntica. Entonces vamos a ver cómo está ubicado, ¿sí?, en qué orbitales están ubicados los electrones. Vamos a ver que todos los carbonos tienen una hibridación sp2, y cada orbital p se solapa, ¿sí?, con sus dos orbitales p de los carbonos vecinos. Y esa deslocalización electrónica que se produce, ¿sí?, es en una nube circular de electrones pi, que están por encima, como vemos en el esquema acá, por encima y por debajo del esqueleto, ¿sí?, carbonado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto le va a dar esa reactividad especial. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para considerar, como en el caso del benceno, que es un compuesto aromático? Entonces se tiene que cumplir, ¿sí?, todo esto, es decir, tiene que ser primero de todo cíclico,
tiene que ser plano, ¿sí? Para ser plano evidentemente la hibridación va a ser sp2, tiene que tener el máximo número de dobles enlaces conjugados, que es lo que estamos viendo en el anillo del benceno, y tiene que cumplir con la regla de Huckel, que la regla de Huckel me da el número de electrones pi, o sea que forman esa nube de electrones, que es igual a 4n más 2, donde n tiene que ser igual a un número que puede ser 0, 1, 2, un número entero. Entonces, si nosotros consideramos todos estos datos para el benceno, vemos que es cíclico, que es plano, que tiene el máximo número de dobles enlaces conjugados, y si nosotros vamos a contar los electrones pi, como habíamos visto en el esquema anterior, vemos que cada átomo de carbono aporta un electrón en el orbital p, y ahí suman los 6 electrones pi. Entonces, si hacemos las cuentas, vemos que 6 tiene que ser igual a 4n más 2. Para que eso se cumpla, n tiene que ser igual a 1. Podemos ver algunos otros anillos, ¿sí? Que son los siguientes. Por ejemplo, tenemos el ciclo butadieno, ¿sí? Este ciclo butadieno tiene los enlaces conjugados, es cíclico, es plano, pero no va a cumplir con la regla de Huckel, ¿sí? Ese es un ejemplo. Después tenemos este otro, el ciclo octatetraeno. Si nosotros contamos, ¿sí? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso también vemos que la regla de, si esto es 8, ¿sí? Tenemos 8 electrones, y es 4n más 2, no cierra, ¿sí? No cumple, pero a su vez tiene otro problema. ¿Cuál es? Que si nosotros vemos la estructura como está dibujada acá, vemos que no es una estructura plana. ¿Por qué? Porque para que todos estos dobles enlaces estén en forma plana, ¿sí? Que son enlaces cis, habría cierta interacción, que por lo tanto hace que esta estructura no sea plana, y algunos de esos enlaces salen fuera del plano, como podemos observar en este caso, ¿sí? Con la estructura del ciclo octatetraeno. Y que en realidad, como vemos, se comporta como un polieno. No es plano, ¿sí? Sus 8 electrones no cumplen con la regla de Huckel. Entonces, no es un compuesto aromático. Hay que tener en cuenta que cualquiera de las reglas, de las condiciones que nosotros tenemos que cumplir, si hay alguna de ellas que no se cumple, ya directamente el compuesto no es plano. No es aromático, perdón. Vamos a ver que tenemos anillos que son más grandes, que tienen dobles enlaces, conjugados, cis, que no pueden ser planos, porque esos ángulos son superiores a 135 grados. Entonces, de esa manera, ¿sí? Vamos a ver que no se pueden poner en forma plana. Pero sí podemos tener algunos que son más grandes, como por ejemplo, los anulenos, ¿sí? Le decimos en plural porque lo que puede variar en estos anulenos es la cantidad de átomos de carbono. Tenemos ciclos más grandes, como por ejemplo de 18 o más átomos de carbono, ¿sí? Que se pueden minimizar estas interacciones, y como pueden ver en la molécula que tenemos acá, que es el anuleno con 18 átomos de carbono, lo que estamos viendo es que podemos tener enlaces cis y enlaces trans. ¿Por qué? Porque la molécula es tan grande que puede permitir, ¿sí? Este tipo de dobles enlaces. Y lo que nosotros estamos observando es que acá va a cumplir con la regla de Huckel. Si tomamos en cuenta los electrones, cumple con la regla de Huckel, tiene el máximo número de dobles enlaces conjugados, ¿sí? Y es plano. Y entonces, en este caso, se llega a alcanzar o alcanza la estabilidad del benceno. Entonces, si repasamos, vamos a ver en este caso que podemos tener compuestos que son planos, pero que no cumplen con todas las condiciones para ser un compuesto aromático, ¿sí? Y hay otros que directamente no lo pueden ser, por más que tengan los dobles enlaces conjugados, porque habría muchas interacciones si nosotros tuviéramos que poner
estos dobles enlaces que son trans, ¿sí? Esos hidrógenos quedarían dentro del interior de la molécula y habría tensión estérica porque estarían muy cerca. Estas son todas especies neutras. ¿Qué pasa si nosotros tenemos aniones y cationes? Que también puede ser. Así, por ejemplo, tenemos el caso del ciclopentadieno. Si nosotros miramos el ciclopentadieno, si bien tiene los enlaces conjugados, este compuesto no es aromático porque tiene un átomo de carbono que tiene hibridación sp3, ¿sí? Por lo tanto, este carbono ya no estaría en el plano. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que este tipo de compuesto, en presencia de una base fuerte como el terbutóxido de potasio, puede perder un protón, ¿sí? Y al perder un protón se transforma en un anión. Y si nosotros consideramos en este caso al anión ciclopentadienilo, vamos a ver que si contamos para ver si cumple la regla de Huckel, vamos a ver que sí. ¿Por qué? Porque vamos a tomar ese par de electrones, ¿sí? Y vamos a ver que son 2, 4, 6. Tenemos 6 electrones pi, donde n va a ser igual a 1. Ahora, ¿por qué podemos lograr esto? Porque evidentemente cuando pierde ese protón tenemos una estructura a la cual podemos deslocalizar ese par de electrones a través de los distintos átomos de carbono. ¿Y qué es lo que estamos nosotros observando acá? Son las distintas formas resonantes del anión ciclopentadienilo. Entonces gana estabilidad. Y es un compuesto aromático. Acá tenemos el dibujo, como podemos ver el anión, donde vemos que en todos los carbonos, ¿sí? Tenemos un electrón en el orbital P, y en el carbono, donde está presente el par de electrones, ahí tenemos un orbital P con ese par de electrones. Y acá podemos ver también el mapa electrostático, donde vemos la distribución, que todos los carbonos tienen la misma distribución. Ahora, también podemos tener el catión ciclopentadienilo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que uno de esos carbonos va a tener una carga positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos la distribución de los orbitales, y ¿qué vemos? Que cada uno de los carbonos que forman parte del doble enlace, en el orbital P tenemos un electrón, pero hay otro orbital que está vacío. Y si nosotros consideramos, si bien va a ser una estructura plana, ¿sí? ¿Qué ocurre? No cumple con la regla de Huckel. Y entonces va a ser inestable. Y acá podemos comparar, ¿sí? Las dos estructuras, tanto la del anión como la del catión, y ahí se puede ver perfectamente la diferencia. Entonces, podemos tener especies con carga positiva y negativa, que pueden ser estructuras aromáticas o no ser. Después tenemos el ciclo heptatrieno, ¿sí? Acá también esta especie no va a ser aromática porque tenemos un carbono con hibridación sp3. Pero tiene una particularidad: cuando nosotros hacemos que este compuesto reaccione con bromo en tetracloruro de carbono a 0 grados, se produce la adición, ¿sí? De bromo. Pero fíjense que es una adición particular. Nosotros siempre estábamos viendo que cuando teníamos un solo enlace, obviamente la adición de la molécula de bromo ocurría en los 2 átomos de carbono de ese doble enlace, pero acá tenemos 3 dobles enlaces. Y lo que ocurre es la adición conjugada 1,6. ¿Qué quiere decir? Que uno de los, primero de todo, el bromonio, ¿sí? Que va a entrar en uno de los carbonos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Va a haber todo un corrimiento, o sea, no vamos a formar ese ion bromonio cíclico, sino todo un corrimiento, y se produce la adición de la reacción con el bromuro en este otro. Tenemos esta especie, y que después, si nosotros a este compuesto dibromado lo tratamos, lo calentamos, se va a producir la pérdida de bromuro de hidrógeno. Y nos va a quedar esta estructura.
está dibujada entre corchetes. ¿Por qué la dibujamos entre corchetes? Porque en realidad no es la estructura real. Lo que se observa después es esta otra, donde tenemos esta especie. ¿Y por qué se llegó a la conclusión de que esta era la estructura del compuesto bromado? Se llegó a esta conclusión porque había algunos datos. Ese era un compuesto cristalino, ¿sí?, que era insoluble en solventes orgánicos apolares como el éter, ¿sí?, era insoluble, pero se disolvía fácilmente en agua. Entonces ahí ya hay algo que nos está indicando que para que esta estructura, con esta cantidad de átomos de carbono, fuera fácilmente soluble en agua, ¿sí? Había algo que no podía ser la estructura que estaba entre corchetes. Y lo que se veía después es que este compuesto, cuando se tomaba, dijimos que era un compuesto cristalino, tomábamos el punto de fusión, descomponía a 203 grados, o sea, tiene un punto de fusión elevado. Entonces, la estructura que puede justificar todos estos datos experimentales era una estructura donde había una unión iónica, es decir, teníamos la presencia de un catión. Y este sería el bromuro de cicloheptatrienilo, que tiene un nombre común, este carbocatión, que es el tropilio. Entonces, vemos que esta es la estructura, ¿sí?, real de este compuesto. Y es un compuesto aromático, porque si nosotros nos fijamos, ¿sí?, acá tenemos un carbocatión, el carbocatión va a ser plano, es cíclico, ¿sí?, todos los carbonos tienen hibridación sp2, todos los enlaces están conjugados, y si contamos con la regla de Huckel, tiene 6 electrones pi, por lo tanto n es igual a 1. Y acá tenemos la estructura, ¿sí?, del catión cicloheptatrienilo, con los 6 electrones pi. Ahí vemos que hay un orbital p, evidentemente que no tiene ningún electrón. Y acá tenemos el mapa electrostático, que vemos que hay una distribución, ¿sí?, simétrica, ¿sí?, por eso de esos electrones. Muy bien, entonces ahí vimos un catión que no era aromático y un catión que era aromático. Pero siempre estamos viendo un solo anillo, pero también vamos a ver que tenemos hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, que vamos a ver que están formados por 2 o más de estos anillos bencénicos que están fusionados, que significa que van a compartir, ¿sí?, más de un carbono en los enlaces. Y así, por ejemplo, tenemos el que tiene 2 anillos aromáticos, que tenemos el naftaleno, con sus estructuras resonantes, ¿sí? Estas estructuras resonantes, donde está la diferencia en la disposición de esos dobles enlaces. Y vemos que este anillo del naftaleno tiene un total de 10 electrones pi, cumple con la regla de Huckel. Y después también tenemos que la no equivalencia de estas formas resonantes se refleja también en sus propiedades químicas. Entonces vamos a mirar ahora acá, si le ponemos un anillo más, y tenemos, ¿sí?, el antraceno, que cuando nosotros lo hacemos reaccionar con bromo en tetracloruro de carbono, se comportaría como un alqueno, porque se produce la adición conjugada 1,4 entre el doble enlace en posición 9 y en posición 10. Y acá tenemos también las estructuras resonantes del antraceno. Y también podemos tener otro de los anillos que vamos a ver, también fíjense que tiene una, que no lo miramos en el caso anterior, una nomenclatura, estos serían los nombres comunes, podemos escribir los nombres IUPAC, pero para escribir el nombre IUPAC primero tenemos que numerar esos carbonos, y vemos que la numeración es bastante particular, ¿sí? Fíjense que vamos de un extremo, nombramos una parte de uno de los anillos, después seguimos nombrando el anillo del otro extremo, y después nombramos los carbonos que quedan en el medio. Lo mismo ocurre con el fenantreno, que también tiene 3 anillos aromáticos, nada más que la unión entre 2 de ellos ocurre de forma distinta, para que me dé una estructura que no es igual a la del antraceno. Y vemos también que la numeración es un tanto particular. Y en este caso también vemos, ¿sí?, que el bromo
se va a adicionar a las posiciones 9 y 10 como si se tratara de un doble enlace, ¿sí? Esa es otra de las características que tienen el antraceno y el fenantreno. Y acá tenemos las estructuras resonantes. Ven que están marcadas, ¿sí?, con distintos colores, como para ver cómo se produce ese corrimiento de electrones. Importante, la flecha que estamos utilizando en cada una de esas estructuras. Ven que la flecha es una flecha que tiene 2 puntas. Eso es lo que me está indicando que no son compuestos que están en equilibrio, sino lo único que hicimos fue un reordenamiento de los electrones, ¿sí? Entonces siempre cuando hacemos eso, vamos a poner flechas que tienen 2 puntas. Muy bien. Y lo que vamos a ver ahora acá. Lo que vamos a ver ahora es como un pequeño resumen, ¿sí?, o un esquema de cuáles son las reacciones que van a ocurrir sobre esta estructura particular que son estos compuestos aromáticos. Y como estamos viendo, si nosotros partimos del benceno y vemos la introducción de estos distintos grupos funcionales, lo que nosotros hicimos fue una sustitución, ¿sí? Reemplazamos un átomo de hidrógeno, ¿sí?, por estos distintos grupos. Así vamos a ver la reacción de nitración, está la desulfonación, pero en esta no nos vamos a detener. Tenemos las reacciones de halogenación, las de alquilación, ¿sí?, acá estamos introduciendo una cadena alquílica, y las reacciones de acilación, donde estamos introduciendo un grupo carbonil. Es decir, el grupo funcional que se está uniendo al anillo aromático es de una cetona. Y todas estas, como acá indica, actúan por un mecanismo similar. Entonces vamos a ver, si nosotros dijimos que vamos a sustituir, vamos a ver qué es el grupo que sale, porque si ustedes ven el título es reacciones de sustitución electrofílica aromática. Eso me está indicando, ¿sí?, como habíamos visto en el otro caso, las sustituciones nucleofílicas, ¿qué significa? Entra un nucleófilo, sale un nucleófilo. En este caso estamos hablando de sustitución electrofílica, por lo tanto, lo que estamos intercambiando es una especie con carga positiva. Y si nosotros vemos que se introduce un grupo y lo que estamos perdiendo es un hidrógeno, significa que ese hidrógeno se va a ir como un protón. Entonces vamos a ver cuáles serían los pasos, ¿sí?, para llegar a este tipo de mecanismo, para decir eso. Entonces vamos a ver acá que tenemos el dibujo del benceno, donde tenemos la nube de electrones pi, que están ubicadas por encima y por debajo de los enlaces sigma. Pero en este caso vamos a ver que esta estructura puede reaccionar, ¿sí?, con un electrófilo. ¿Por qué? Puede ser atacado o puede reaccionar con un electrófilo. Nosotros, ¿qué dijimos? Que en estos compuestos tenemos una nube de electrones, por lo tanto, podríamos verlo como que el anillo aromático es un nucleófilo que va a ceder un par de electrones para poder reaccionar con ese electrófilo. Y es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Fíjense que acá ahora ya no estamos poniendo flecha de 2 puntas, sino equilibrio, porque ¿qué es lo que ocurrió acá? En este caso, un par de electrones va a salir a tomar ese electrófilo, ¿sí?, y me va a quedar esta estructura, ¿sí?, que es un carbocatión, ¿sí?, que va a estar estabilizado por resonancia. Y todas esas estructuras resonantes de ese carbocatión es el complejo sigma. Por eso es que lo tenemos puesto entre corchetes con una carga positiva, ¿sí?, y una vez que ocurrió eso, ¿sí?, que se produjo la estabilización por resonancia, yo tengo que volver a generar nuevamente el anillo aromático, ¿sí?, porque es una especie muy estable. Entonces, ¿qué va a pasar? De alguna manera, voy a tener que tener una base en el medio, de tal forma que se va a llevar ese protón y va a volver nuevamente a generar ese doble enlace. Y voy a tener el benceno sustituido. Entonces, vamos a analizar. En este complejo sigma, también se lo puede llamar ion arenio, vemos que no es aromático.
¿sí? Porque el átomo con hibridación sp3, cuando unimos el electrófilo y el hidrógeno, ¿sí? Mejor dicho, unimos el electrófilo a ese carbono que ya tiene un hidrógeno, ¿sí? Ya no tenemos más, ¿sí? Rompe el anillo de los orbitales p. Entonces, esta pérdida de aromaticidad, ¿sí? Hace que tenga este primer paso, mejor dicho, sea altamente endotérmico. Después, ¿qué pasa? Una vez que pasó este paso, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que adquirir nuevamente la aromaticidad. Y si ustedes se fijan, este primer paso es de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo volver hacia el anillo sin sustituir o puedo avanzar, ¿sí? Si avanzo, se va a perder un protón, ¿sí? Del carbono tetraédrico y va a dar lugar al producto de sustitución. Entonces, la reacción global, ¿cómo es? Es la sustitución de un protón del anillo por un electrófilo. ¿Ven que la especie que nosotros vamos a hacer reaccionar siempre con estos anillos aromáticos es una especie que tiene una carga positiva? Y este proceso, este mecanismo, mejor dicho, se denomina sustitución electrofílica aromática. Si ustedes quieren repasar, acá les dejo una dirección, ¿sí? De un videíto de YouTube para poder repasar la formación de estos complejos sigma. Muy bien, entonces ahora lo vamos a poner paso por paso. Eso lo vimos con cómo estaban ubicados los electrones pi. Ahora lo vamos a hacer sobre la estructura. Acá tenemos el benceno. Como podemos observar, un par de electrones de esos enlaces va a salir a tomar al electrófilo. ¿Y qué pasa? Si esto se va a unir a uno de los carbonos, en el otro carbono me va a quedar una carga positiva. Esa carga positiva yo la puedo hacer resonar a través del anillo. Fíjense, siempre hay que recordar que lo que se mueven son los electrones. Por lo tanto, este doble enlace ahora va a venir acá y se va a generar la carga positiva en esta posición. Luego, este par de electrones, este otro doble enlace, se va a correr y me va a generar la carga positiva en el otro carbono. Si ustedes observan esas estructuras resonantes, vamos a ver que se genera la carga positiva en el carbono vecino a donde entró el electrófilo, resuena por todo el anillo y va a quedar del otro lado, ¿sí? En el carbono que está del otro lado al carbono donde entró el electrófilo, ¿sí? Estas son las estructuras resonantes del complejo sigma. Para terminar la reacción, ¿qué pasa? El segundo paso es la pérdida del protón que está unido al carbono que entró el electrófilo para darme el producto de sustitución. Entonces, una base, que después vamos a ver cuál puede ser esa base, se va a llevar el protón y por lo tanto este par de electrones va a volver a generar la estructura aromática. Esos son los dos pasos. Vemos que tenemos dos pasos para esta reacción de sustitución electrofílica. Y vamos a ver que las dos no tienen, ¿sí?, la misma velocidad. Hay una que es la determinante, ¿sí?, el paso determinante en la velocidad de la reacción. Y vemos algunos ejemplos acá. Por ejemplo, tenemos el benceno, que lo vamos a hacer reaccionar con bromo, que necesita un catalizador, como vemos que puede ser, por ejemplo, hierro, o este otro, que ya lo habíamos visto cuando analizamos en el primer teórico que hablamos de los ácidos de Lewis, que es el tricloruro de aluminio. Recuerden que el aluminio en este caso es la especie deficitaria en electrones que va a actuar como un ácido de Lewis y que va a reaccionar o va a aceptar un par de electrones de una base de Lewis. Y lo que estamos observando acá son los productos, ¿sí? Fíjense que tengo el bromobenceno, que es el mayoritario, y después hay algunos minoritarios, que es el producto de la disustitución, más bromuro de hidrógeno, ¿sí? Ese es un ejemplo. Muy bien, vamos a ver cómo hacemos para que la molécula de bromo reaccione con el anillo aromático, ¿sí? Primero de todo necesitamos nosotros polarizar la unión entre los dos átomos de bromo, porque los dos átomos tienen la misma electronegatividad, por lo tanto, los electrones de esa unión covalente entre los bromos está simétricamente distribuido. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para
generar el electrófilo que va a actuar con mi anillo aromático. Entonces vamos a ver que va a reaccionar con este otro ácido de Lewis, que es el tribromuro de fósforo, ¿sí? Como ácido dijimos que está deficitario en electrones, entonces vamos a ver que un par de electrones de un bromo va a reaccionar con el hierro. Y se genera esta especie, que es un intermediario que está formado con el bromo y el tribromuro de hierro. Este es un electrófilo más fuerte que el bromo. ¿Por qué? Porque al lograr esa unión entre el hierro y un bromo, hacemos que haya la distribución de los electrones entre la unión de los dos bromos va a ser distinta. ¿Sí? Entonces, como vemos que el bromo del medio tiene una densidad de carga positiva, sí va a hacer que los electrones de la unión entre los dos bromos se vaya hacia ese bromo. Entonces, ¿qué pasa? El par de electrones del anillo aromático se va a unir con el bromo, y entonces esta unión se va a romper. Y el bromo entra en el anillo. Tenemos las estructuras resonantes que habíamos visto hace un ratito, más el tetrabromuro de hierro, ¿sí? Que quedó con el otro bromo. Acá tenemos la reacción entre el tribromuro de hierro y el bromonio, en definitiva, que va a quedar acá porque se unió al hierro, que tiene la carga positiva. Muy bien. Formamos el complejo sigma. Hicimos las estructuras resonantes, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Ahora necesitamos el paso de la pérdida de un protón que está unido al carbono que tiene el bromo. ¿Sí? Entonces, esta especie que tenemos acá, el complejo que se formó entre el bromo y el tribromuro de hierro, va a actuar como base y se va a llevar el protón. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Ahora, para que esto ocurra así, me va a quedar bromuro de hidrógeno y vuelvo a recuperar el catalizador que es el tribromuro de hierro. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Por qué necesitamos este catalizador? Porque yo necesito tener un bromo electrófilo para que pueda reaccionar con el anillo aromático. Y después, si bien el ion tetrabromuro de hierro es una base débil, puede abstraer el protón, ¿sí? Y entonces de esa manera generamos el producto de sustitución. Muy bien, ese es un ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo. Entonces, en ese caso, para bromar necesitamos un ácido de Lewis que exalte, ¿sí? Y tener un bromo electrófilo para que pueda reaccionar. Ahora vamos a hacer la nitración, ¿sí? Que era otra de las reacciones que teníamos en el esquemita. Obviamente, necesitamos generar el electrófilo que va a reaccionar con nuestro anillo aromático. Y para eso necesitamos, si ustedes se fijan, tenemos ácido nítrico, ácido sulfúrico, y vamos a calentar para que ocurra la reacción. Entonces, primero de todo vamos a ver cómo generamos el electrófilo, así como vimos que generamos el electrófilo en la bromación. Tenemos el ácido nítrico, ¿sí? Acá lo tenemos escrito desdoblado para ver cómo están ubicados los oxígenos, y tenemos el ácido sulfúrico. Y lo primero que va a ocurrir es una reacción ácido-base, donde uno de los oxígenos del ácido nítrico, ¿sí? va a actuar como una base y se va a llevar el protón, uno de los protones del ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Cuál de los oxígenos? El que tiene unido el hidrógeno. ¿Por qué? Es ese. Porque cuando toma el protón, ¿sí? podemos generar esta especie protonada, ¿sí? que al perderlo es fácil porque yo lo que pierdo es una molécula de agua, un compuesto neutro. Entonces miren el corrimiento. Una vez que esto está protonado, el par de electrones de este oxígeno va a generar una doble unión, y el par de electrones entre el nitrógeno y el oxígeno se los va a llevar el oxígeno, de tal manera que voy a generar una molécula de agua y mi electrófilo, que es el ion nitronio. Fíjense que estos son todos equilibrios. ¿Sí? Este es mi electrófilo. ¿Qué va a ocurrir acá? Lo mismo que en el caso anterior, el par de electrones del anillo va a salir, se va a unir al nitrógeno, y por lo tanto acá va a haber un corrimiento de este par de electrones. ¿Sí? Genero mi carbocatión,
puedo escribir las mismas estructuras resonantes que en el caso anterior, por eso no se vuelven a dibujar, y una vez que esta carga negativa, positiva, resonó por todo el anillo, tengo que eliminar un protón. La única base que tengo en el medio es esta. Por lo tanto, se va a llevar el protón y voy a tener el nitrobenceno y ácido sulfúrico. Si ustedes se fijan, yo consumo el ácido sulfúrico, pero por otro lado lo estoy regenerando, ¿sí? Porque es el que va a actuar, el sulfato ácido es el que va a actuar como base para llevarse el protón. Entonces, si nosotros tenemos que calcular el rendimiento de esta reacción, nunca vamos a tomar en cuenta el ácido sulfúrico, porque si bien lo consumimos, también lo generamos. De esta manera, nosotros nitramos el anillo. Entonces generamos el ion nitronio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Nosotros dijimos que también podíamos introducir una cadena alquílica, que en el ejemplo que teníamos era un R. ¿Cómo ocurre eso? Esas reacciones donde se introduce una cadena alquílica se denominan alquilaciones de Friedel y Krafft. Y nosotros, si decimos que necesitamos un electrófilo, evidentemente el electrófilo de esta reacción que tiene carbonos va a ser un carbocatión. Y tenemos varias formas de generar ese carbocatión, que las tenemos acá. ¿Sí? Que las dos primeras nosotros ya las vimos. La protonación de un alqueno, esa la vimos cuando vimos alquenos. La protonación de un alcohol seguido de la pérdida de agua, que también lo habíamos visto, para la formación de alquenos. Y acá tenemos uno de los... Y después tenemos, perdón, el tercer método es la ionización de un haluro de alquilo, es decir, una cadenita carbonada con un halógeno. Entonces vamos a ver el ejemplo acá. Nosotros tenemos un alqueno con fluoruro de hidrógeno, y entonces, ¿qué pasaba con el alqueno? También es un centro nucleofílico que va a salir a tomar el protón. Cuando toma el protón se forma este carbocatión, ¿sí? Este carbocatión en presencia de un anillo aromático, ¿qué va a pasar? El anillo aromático es como nuestro centro nucleofílico que va a salir a atacar a ese carbocatión. Entonces, cuando ocurre eso, ¿sí? ¿Qué generamos? Generamos un carbocatión en el anillo. Y esa carga positiva va a resonar por todas las posiciones donde pueda hasta que vuelve a posicionarse, hasta que se posiciona en el carbono vecino del otro lado a donde entró el electrófilo. Y necesitamos ahora que sustraer ese protón. La única base que tenemos en el medio para que se lleve ese protón es el fluoruro. Entonces, de esta manera, obtuvimos el anillo aromático sustituido con una cadena alifática. ¿Sí? Este era el ejemplo de obtener el carbocatión a partir de un alqueno. Lo mismo, como vamos a generar, en este caso, un carbocatión, no hay que olvidarse de la regla de Markovnikov, que siempre vamos a formar el carbocatión más estable, que es el que va a reaccionar con el anillo aromático. ¿Sí? Eso no hay que olvidarse, que se sigue cumpliendo. Y acá tenemos el otro ejemplo, que habíamos dicho que podíamos generar un carbocatión por la protonación de un alcohol. En este caso, no está hecho con un ácido mineral, sino que está hecho con un ácido de Lewis, que también podría haber sido hecho con un ácido mineral. ¿Qué pasa? Acá tenemos el ácido de Lewis, que es el trifluoruro de boro. El oxígeno va a actuar como base, porque tiene un par de electrones que le va a ceder al boro. Se va a formar esta especie, ¿sí? Se va a dar el complejo. Y después, ¿qué pasa? Esto va a ser un buen grupo, que lo vamos a eliminar, y se va a generar un carbocatión. ¿Sí? Fíjense que los equilibrios, el primer caso, está favorecido hacia la formación del complejo, pero en este caso, el equilibrio está desplazado hacia tener el complejo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros en el medio tenemos el benceno que va a reaccionar, por más que este equilibrio no sea favorable, a medida que consumimos
el carbocatión, este equilibrio se va a ir desplazando. Muy bien, tenemos nuestro carbocatión generado, va a reaccionar con el anillo aromático, vamos a generar un carbocatión en el anillo, ¿sí? Una especie positiva, acá tenemos una carga positiva, esta carga va a resonar, ¿sí? Ven que siempre el complejo sigma lo ponemos entre corchetes porque eso no se puede aislar, y después ¿qué pasa? Vamos a tener esta especie, ¿sí? Que se generó cuando reaccionó con el oxígeno, el trifluoruro de boro, que va a actuar como base. Fíjense, de acá se va a desprender el flúor, entonces se va a desprender como fluoruro, por lo tanto se va a llevar el protón, voy a generar fluoruro de hidrógeno, y voy a tener acá la otra especie, ¿sí? Que tiene el boro con el oxidrilo. Y de esta manera, también hice una sustitución, hice una alquilación de Friedrich-Crafts, pero generé el carbocatión a partir de la protonación de un alcohol. Y acá tenemos un ejemplo, ¿ven? Que acá en vez de utilizar un ácido de Lewis para poder eliminar, ¿sí? El oxidrilo, utilizamos ácido sulfúrico. Y calentamos, ¿sí? De esta manera, el benceno con el alcohol isopropílico, vamos a obtener el isopropilbenceno. Acá ya vimos dos de las formas, ¿sí? Para obtener el carbocatión. Y después tenemos esta otra, que todavía nosotros no la estudiamos. Tenemos un derivado halogenado, que lo vamos a hacer reaccionar. Fíjense que necesito un catalizador, que en general es un ácido de Lewis. ¿Ven? Acá hay algunos ejemplos: tricloruro de aluminio, tribromuro de hierro, y nos aclaran que las reacciones que dan y que vamos a utilizar son los derivados halogenados que tienen cloro, bromo o yodo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un haluro secundario o terciario, el electrófilo reacciona formando un carbocatión, ¿sí? El electrófilo reaccionante es el carbocatión. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que los carbocationes más estables son los terciarios, y le siguen después los secundarios. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un derivado halogenado primario. Acá hay un ejemplo primero con un derivado halogenado terciario, que es el cloruro de terbutilo, que va a reaccionar con el tricloruro de aluminio como catalizador, y obtenemos el terbutilbenceno, desprendiéndose cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Recuerden que hablamos de cloruro. ¿Por qué? Porque en el medio, como ustedes pueden observar, no hay agua, y entonces lo vamos a desprender como un gas. Muy bien, un derivado halogenado terciario. Acá tenemos cómo se forma ese carbocatión. Fíjense, tengo el ácido de Lewis, el cloro va a ceder su par de electrones como base de Lewis, entonces se va a formar el tetracloruro aluminato, y me queda el carbocatión. Y ese carbocatión reacciona, acá vemos las estructuras resonantes, ¿sí? Del complejo sigma, y luego ¿qué pasa? Ese tetracloruro aluminato va a reaccionar como base. ¿Cómo? El cloro se va a romper la unión aluminio-cloro, libero cloruro, y ese cloruro va a actuar como base para llevarse el protón. Este es el mecanismo de la formación del terbutilbenceno. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un haluro de alquilo primario? ¿Qué inconveniente tiene? Que el carbocatión primario es demasiado inestable, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ocurre la reacción? Porque si ustedes se fijan, nosotros el producto lo pusimos. Obtuvimos el etilbenceno a partir del cloroetano. ¿Cómo ocurre la reacción? Fíjense. Nosotros tenemos el derivado halogenado, lo vamos a hacer reaccionar con el tricloruro de aluminio. Entonces se va a formar esta especie, ¿ven? Que en parte se está formando el enlace cloroaluminio, y también se va a estar rompiendo esta unión. Esto va a tener una densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque
está unido al cloro, y el aluminio va a tener una densidad de carga negativa porque le está cediendo sus electrones el cloro. Entonces, esta especie así como tal, la que nosotros escribimos acá, es la que va a reaccionar con el anillo aromático. Entonces, el par de electrones sale a reaccionar evidentemente con el carbono, que está más deficitario en electrones, que es el que tiene unido el cloro. Entonces, cuando esto reacciona, esta unión se rompe y se forma el tetracloruro de el tetracloruro aluminato. Tenemos el complejo sigma, que no están aclaradas acá, pero tenemos las 3 estructuras resonantes, y luego que necesitamos que este reactivo actúe como base. Se rompe la unión, ¿sí? Se genera cloruro, el cloruro se va a llevar el protón, y entonces de esa manera tengo el etilbenceno más cloruro de hidrógeno más tricloruro de aluminio. Esta es la manera, ¿sí?, de que pueda reaccionar. No se puede postular un carbocatión primario, ¿sí?, porque es muy inestable. Y piensen que otro carbocatión yo no puedo tener acá, porque solo tengo 2 átomos de carbono. ¿Qué pasaría, ahora después vamos a ver un ejemplo, si tuviera más átomos de carbono? ¿Sí? Vamos a ver que esa es una de las limitaciones, o sea, esta reacción de alquilación de Friedel y Krafft tiene una serie de limitaciones. Una de las limitaciones que tenemos, ¿sí?, es que solo pueden utilizarse halogenuros de alquilo, ¿sí? Es decir, el halógeno está unido a una cadena carbonada. No podemos utilizar los halogenuros de arilo, ¿sí?, donde el cloro está unido al anillo aromático, ni tampoco, por ejemplo, un halogenuro vinílico como tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los carbocationes que tendríamos que generar tienen un muy alto contenido energético, y no se va a dar en estas reacciones. ¿Sí? Podemos utilizar fluoruros, cloruros, bromuros y ioduros. Pero el problema es que no puede ser ni un halogenuro de arilo ni de vinilo. Esa es una de las limitaciones. La otra limitación es que no funciona cuando en el anillo aromático tenemos determinados sustituyentes y queremos introducir, por ejemplo, una cadena alquílica, como en este caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué sustituyente no puede tener el anillo aromático? Entonces acá tenemos una serie de compuestos, una serie de grupos, mejor dicho. Tenemos un nitrógeno cuaternizado, tenemos un grupo nitro, un grupo ciano, un sulfónico, un aldehído, una acetona, un ácido y un éster. Si ustedes se fijan, todos esos grupos que vamos a unir son grupos que van a atraer electrones hacia ellos, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros íbamos para atrás y miramos cuando hicimos la nitración, en que llegue, que la teníamos acá, fíjense, lo que yo tengo unido al anillo aromático, ¿sí?, es un nitrógeno, pero es un nitrógeno cargado positivamente. Entonces va a hacer que los electrones del anillo, ¿sí?, puedan escribir una estructura resonante que vaya al nitrógeno. ¿Y eso qué hace? Hace que los electrones de ese anillo no estén tan disponibles para poder realizar una nueva sustitución electrofílica. Entonces es por eso que si nuestro anillo aromático tiene estos grupos que están acá, la reacción no va a ocurrir. Y tampoco podemos utilizar sustituyentes que tengan un nitrógeno, como puede ser un grupo amino primario, uno secundario o uno terciario. ¿Cuál es el inconveniente en este caso? Porque nosotros podemos decir, bueno, el nitrógeno tiene pares de electrones que podría dar al anillo, pero ¿cuál es el inconveniente? Que van a reaccionar con el catalizador. ¿Por qué? Porque los catalizadores que utilizamos son ácidos de Lewis. ¿Y qué hacen estos ácidos de Lewis? Son especies deficitarias en electrones.
que pueden aceptar electrones. Y estos nitrógenos que tenemos acá entre paréntesis, todos tienen pares de electrones que pueden interaccionar con el tricloruro de aluminio, con el ácido de Lewis. Entonces ya no voy a tener, ¿sí?, ese catalizador. Y por lo tanto tampoco se puede realizar la reacción. Y la tercera limitación es, con estas cadenitas, que nosotros ¿qué dijimos? Que para hacer estas reacciones de alquilación se forman carbocationes. Y tenemos el inconveniente que los carbocationes, como ya habíamos visto en las reacciones de los alquenos, pueden reordenarse. Entonces, es lo que pasaba acá. Cuando nosotros utilizamos el cloroetano, no había problema. Pero cuando usamos el cloropropano, ¿qué pasa? Formamos ese mismo intermediario que habíamos visto antes, pero ¿qué ocurre acá? Que en realidad, cuando el cloro reacciona con el tricloruro de aluminio, ¿sí?, ahí sí va a haber un reordenamiento, donde se va a ver un desplazamiento de hidruro, y voy a generar ahora un carbocatión secundario, que antes no lo podía tener, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo cloropropano, cuando lo haga reaccionar con el anillo aromático, no voy a tener el propilbenceno, voy a tener el isopropilbenceno. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la reacción hubo un reordenamiento, un carbocatión más estable de un primario a un secundario, y este es el producto que me va a dar. Entonces, ese es el otro inconveniente que tienen las reacciones de alquilación, que puede haber reordenamiento a carbocationes más estables, y entonces no voy a obtener el producto que yo busco. ¿Mm? Muy bien. Eso con respecto a la alquilación. Ahora tenemos la otra reacción que también es de Friedel y Kraft, pero es una reacción de acilación. ¿Qué dijimos nosotros? Que vamos a introducir en el anillo aromático un grupo carbonilo. Y si ustedes se fijan, se queda una acetona. Es decir, yo voy a acilar al anillo aromático. ¿Qué significa acilo? El grupo acilo es el que está representado acá en verde. Este es un grupo acilo, donde tengo un carbonilo, ese carbonilo está unido a un resto, R. ¿Sí? Por eso el nombre general de acilo. Ahora, esos grupos acilos pueden tener nombres comunes de acuerdo a qué grupo es R. Por ejemplo, si R es un hidrógeno, es el grupo formilo, o también denominado por el nombre IUPAC, metanoilo. Si el R es un metilo, tengo el grupo acetilo, que sería su nombre común, pero si es el nombre IUPAC, como tiene 2 átomos de carbono, es etanoilo. Si tengo un propilo, si tengo 3 átomos de carbono, sería el propanoilo. Y si ese R, en vez de ser un grupo alquilo, es un anillo aromático, estamos en presencia del grupo benzoilo. ¿Sí? Ese sería el nombre que se utiliza. Ven que no tiene otro nombre más. Muy bien, ¿cómo introducimos estos grupos carbonilos? Podemos utilizar 2 reactivos. Esos reactivos son un cloruro de ácido, ¿sí?, que proviene de un ácido carboxílico. En el ácido carboxílico yo reemplacé el grupo hidroxilo por un cloro. Entonces este es el cloruro de acetilo, también podríamos decir el cloruro de etanoilo. Lo hago reaccionar con el catalizador, vamos a ver que es fundamental, el catalizador que esté presente, y voy a obtener el acetil, fíjense que este es el nombre común del grupo acilo, acetilbenceno, que tiene un nombre común que se llama acetofenona. ¿Sí? Todo el compuesto tiene este nombre común. Fíjense que también puedo introducir este grupo, sí, que es una metilcetona, en vez de utilizar un cloruro de ácido, que en este caso tiene que ser el cloruro de acetilo, voy a utilizar el anhídrido acético.
¿sí? Que es otro derivado de un ácido carboxílico. ¿Qué cambiamos del ácido carboxílico? Cambiamos el oxidrilo, ¿sí? Por todo este grupo, que es un acetato, ¿sí? Este es el anhídrido. También ponemos tricloruro de aluminio, ¿sí? Y calentamos. Y obtengo el mismo compuesto, ¿sí? Nada más que lo que cambia, en este caso, cuando usábamos cloruro de ácido, se generaba cloruro de hidrógeno, y en este caso, lo que voy a tener acá es el ácido acético. Entonces, ahora vamos a ver, porque si también estamos haciendo una acilación de estos reactivos que partimos, que son el cloruro y el anhídrido, tengo que ver cómo yo genero la especie electrofílica que va a reaccionar con el anillo aromático. Y entonces vamos a ver acá, ¿sí? Fíjense. Lo tenemos, acá tenemos las dos comparaciones, ¿ven? Tenemos primero con el cloruro de ácido y acá lo tenemos con el anhídrido, ¿sí? Vamos a verla primero mejor acá, que está más grande, ¿sí? Y acá están puestas las dos, una a continuación de la otra, para ver las diferencias, pero que llegamos al mismo electrófilo. Entonces vamos a ver, tengo el cloruro de ácido. Evidentemente, la primera reacción va a ser la de ácido-base de Lewis, reacción ácido-base, es un equilibrio, se forma este complejo, donde el cloro va a tener una carga positiva, y el aluminio una negativa. Esta unión se rompe, ¿sí? Se forma el tetracloroaluminato, más esta especie. Fíjense, si acá se rompe y el cloro se lleva el par de electrones, este carbono, que tiene el grupo carbonilo, va a tener una carga positiva. Este es el ion acilio, que puedo escribir una estructura resonante donde, ¿sí? Un par de electrones del oxígeno puede formar el doble enlace carbono-oxígeno, y ahora la carga positiva queda sobre el oxígeno, ¿sí? Este es el ion acilio. Acá arriba también lo tenemos, nada más que está explicado que no es una carga aislada, sino que tenemos el ion acilio con el tetracloroaluminato que forma el par iónico, ¿sí? Esta es la carga positiva, esta es la carga negativa. ¿Cómo hacemos lo mismo para generar el mismo ion acilio? Porque utilizando un cloruro de ácido o utilizando un anhídrido llego a obtener el mismo electrófilo. Ocurre lo siguiente. Acá tenemos el anhídrido, y entonces, ¿qué pasa? El par de electrones de este átomo de oxígeno, el que está puente entre los dos carbonilos, va a reaccionar con el tricloruro de aluminio. Se forma el complejo, y ahora se rompe esta unión, entonces se genera el ion acilio con este otro, que sería su par iónico, ¿sí? Ven que en los dos casos, utilizando un cloruro de ácido o un anhídrido, llego al mismo electrófilo. Entonces, de esta manera, yo generé el electrófilo, ¿sí? Una vez que generé el electrófilo, es el que va a reaccionar, ¿sí? Con el anillo aromático. Lo mismo, el par de electrones va a reaccionar con el carbono deficitario en electrones, que es el que tiene carga positiva. Acá tenemos la formación del complejo sigma, que luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perder un protón. Y entonces va a ocurrir lo siguiente. Esta unión se va a romper acá, el cloro va a atacar como cloruro y se va a llevar este protón. Entonces me va a quedar, ¿sí?, esta especie. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que tenemos acá. Nuestro carbonilo tiene pares de electrones que puede reaccionar con el tricloruro de aluminio y se forma este producto, ¿sí? Que luego esto, cuando se lo vuelca, se procesa la reacción, después esta unión se rompe, pero en realidad este es el producto, es un complejo de Lewis entre el par de electrones del carbonilo de la acetona con el tricloruro de aluminio. Pero de esa manera nosotros introducimos un resto acilo. Esta es otra de las reacciones que podemos hacer. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa? Recién vimos el ejemplo con el cloruro de acetilo, ¿sí?
¿Qué pasa si nosotros ahora utilizamos un anhídrido? Pero ¿cuál es la diferencia entre este anhídrido? Miren acá, y yo vuelvo a la diapositiva anterior. Acá también teníamos el anhídrido, ¿verdad? Y se formaba el ion acilio. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos un anhídrido cíclico, ¿sí? Entonces la primera reacción es exactamente igual a la que vimos hace un ratito, ¿sí? Esta unión se va a romper y voy a generar el acilio. Nada más que toda la otra parte va a estar unido también. ¿Por qué? O sea, voy a tener la carga positiva y negativa en la misma molécula, porque no tengo un anhídrido acíclico, tengo un anhídrido cíclico. Entonces la única ruptura que va a haber es esta. Entonces este ahora va a ser nuestro ion acilio. Este ion acilio va a reaccionar con el anillo aromático, luego va a haber una base que se va a llevar el protón, ¿sí? Voy a generar nuestro compuesto, y después, ¿qué pasa? En presencia de la base, ¿sí? Se va a producir esta ruptura. ¿Qué pasa? Porque acá tengo esta reacción, ¿verdad? Si yo le pongo en el medio un ácido, fíjense acá, le pongo un ácido, ¿qué pasa? ¿Sí? Se va a llevar el protón, acá, y entonces me va a quedar este compuesto. Si ustedes se fijan, es exactamente igual al anterior, nada más que si yo hago la reacción, a ver, la teníamos acá, miren, ¿ven? Si yo tengo el anhídrido, que no es cíclico, que es acíclico, se forma la acetona, y el resto del reactivo me queda acá como ácido. La diferencia, en este caso, ¿cuál es? Que es cíclico. Entonces me va a quedar la acetona y el ácido carboxílico todo en la misma molécula, pero ocurre de la misma forma que en el caso anterior. Entonces, fíjense que nosotros podemos introducir un grupo carbonilo. ¿Mm? Entonces ya vimos las reacciones de nitración, la reacción de halogenación, vimos las reacciones de alquilación y vimos las reacciones de acilación. En todas siempre es un electrófilo, es decir, siempre entra una carga positiva y tiene que salir una carga positiva. Por lo tanto, siempre vamos a perder un protón. ¿Sí? Muy bien. Ahora, nosotros ya introdujimos un sustituyente en el benceno. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer estas reacciones de sustitución electrofílica, ¿sí?, sobre un anillo que ya tiene otro sustituyente? Entonces vamos a ver que no todos los sustituyentes van a ejercer el mismo efecto para cuando yo quiero hacer una sustitución electrofílica. Y fíjense, acá tenemos 4 compuestos, ¿sí? Y estamos poniendo una velocidad relativa. ¿Por qué es una velocidad relativa? Porque tomamos a uno de estos compuestos y en base a ese compuesto comparamos el resto. Entonces nosotros tomamos como prototipo el benceno. La velocidad relativa es 1. ¿Qué pasa si yo en vez de tener acá un hidrógeno, tengo un grupo hidroxilo? Tengo alfenol, ¿sí? Su nombre común del hidroxibenceno es fenol. Fíjense, el fenol, la reacción de sustitución electrofílica sobre el fenol es 1000 veces más rápida que sobre el benceno. Ahora, si yo cambio el hidrógeno por un átomo de cloro, fíjense, ¿qué me dice? Que es menos reactivo que el benceno. ¿Sí? Es 0,033, bastante menos. Ahora, fíjense el cambio abrupto que ocurre cuando en vez de tener un hidrógeno, tengo un grupo nitro. Me dice que la velocidad es 6 por 10 a la menos 8. Es muchísimo menos reactivo. Entonces podemos hablar de activantes y desactivantes. Yo puedo decir que si mi anillo tiene un grupo hidroxilo, está activándome al anillo. Significa que va a reaccionar más rápido. ¿Ven? Estos sustituyentes afectan a la reactividad del anillo aromático. En cambio, si tengo un nitro, es muchísimo menos reactivo que el benceno. Entonces, ¿qué hago? Tengo que aumentar las condiciones de la reacción. ¿Para qué? Para que más o menos
en el mismo tiempo o en un tiempo prudencial, podríamos decir, ocurra la reacción. Entonces, vamos a ver que podemos poner reactivos que estén más concentrados, que aumento la temperatura, aumento el tiempo de reacción. En cambio, cuando la molécula está activada para que podamos realizar la sustitución electrofílica, quizás la hago a temperatura ambiente, o lo hago, ¿cómo se llama?, en condiciones más suaves, en menos tiempo, ¿sí? Por eso acá tenemos un ejemplo de la reactividad. Entonces, estos sustituyentes distintos van a afectar la reactividad del anillo aromático. Y después también tenemos que evaluar que cuando hay un sustituyente va a afectar la orientación de la reacción. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya a entrar el nuevo electrófilo, no va a entrar en las mismas posiciones si tengo, por ejemplo, fenol o si tengo nitrobenceno, ¿sí? Es lo otro que dice acá. Afecta la orientación de la reacción. En algunos casos van a entrar en las posiciones orto y para, y en otros van a entrar en la posición meta. Eso me lo va a dar la naturaleza del sustituyente que ya está en el anillo. Va a determinar en qué posición va a entrar el nuevo sustituyente. Entonces vamos a ver ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dan una serie de datos. Tenemos el tolueno, ¿sí? Acá está el tolueno. Y dice que el tolueno reacciona unas 25 veces más deprisa que el benceno, en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que ese metilo está activando al anillo, ¿sí? Entonces, ¿ven lo que dice? El tolueno, se dice que el tolueno está activado para la sustitución electrofílica aromática y que el metilo es un grupo activante. Ahora nos vamos al otro extremo. Tenemos la nitración del tolueno, ¿sí? Da lugar a una mezcla de productos. Pero dice que se forman principalmente, en mayor proporción, los que están sustituidos en orto y los que están sustituidos en para. Entonces, ¿qué decimos en este caso? Que ese grupo metilo, ¿sí? El grupo metilo es un orientador ortopara. Esto que estamos diciendo acá tiene que ver con esto que pusimos acá. ¿Afecta la reactividad del anillo aromático? Sí, el metilo hace que la reacción de sustitución sea más rápida. Entonces dijimos que era un grupo activante. Y después me dice que si ese sustituyente, ¿cómo afecta la orientación de la reacción? ¿Y qué nos dice? Que va a orientar en la posición orto y para. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, no entra en cualquier posición. El paso que limita la velocidad de la reacción siempre es el primer paso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rompiendo esa aromaticidad que le daba estabilidad al compuesto. Entonces, como necesita mucha energía, es el paso que va a determinar la velocidad. Una vez que yo formé el complejo sigma, es decir, cuando el electrófilo se une al anillo, ahí va a determinar en qué posición va a entrar. ¿Sí? No es lo mismo que tenga un metilo a que el anillo tenga un grupo nitro. Entonces, cuando yo escribo esas estructuras del complejo sigma, voy a ver que dependiendo del sustituyente que ya tenga el anillo, voy a ver que va a haber estructuras que van a contribuir más y otras van a contribuir menos. Las que más contribuyen me va a decir, en esta posición va a ocurrir la sustitución. Muy bien. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Acá tenemos cómo podemos analizar nosotros en qué posición va a entrar el ion nitronio. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer que este ion nitronio entre en posición orto, entre en posición para o entre en posición meta. Y voy a analizar las estructuras que están en el complejo sigma. Entonces, miremos en el primer caso. Entra en orto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este par de electrones va a salir a tomar al grupo, al ion nitronio, y se va a generar una carga positiva acá. Si ustedes miran, este es un carbocatión terciario, ¿verdad?
Muy bien, esta carga positiva comienza a resonar, este par de electrones viene para acá, se forma uno secundario, cuando esto viene para acá se forma otro secundario. Ya dio toda la vuelta, fíjense, carga positiva de un lado, carga positiva del otro, pierde un protón, obtengo la sustitución en orto. Vamos a hacer lo mismo con para. ¿Se acuerdan que dijimos, por lo que habíamos visto, que el metil orientaba orto-para? ¿Qué quiere decir? Que esas posiciones, esas dos posiciones van a ser más favorecidas que si el nitro entra en posición meta. Muy bien. Acá entra el ion nitronio en posición para, me genera un carbocatión secundario. Cuando este par de electrones se desplaza, me genera un carbocatión terciario que es muy favorable o más estable. Luego esto se desplaza y tengo el otro carbocatión secundario. Si ustedes se fijan, en la posición orto y en la posición para, pude escribir estas dos estructuras que son favorables, que si son más favorables o contribuyen más a ese complejo sigma que las otras que son carbocationes secundarios. Bien. Evidentemente, algo tiene que pasar distinto en la posición meta para que esa no sea una posición favorecida. Y si nosotros analizamos las estructuras que podemos escribir del complejo sigma, vemos que si entra en posición meta, la carga positiva se generó en este carbono, este par de electrones viene para acá y se genera esta otra carga positiva, y esta después viene para acá y se forma acá. Si ustedes se fijan, en todos los casos, siempre es un carbocatión secundario. ¿Sí? Entonces, eso me está indicando que la posición orto y la posición para son más favorecidas. ¿Sí? El grupo metilo ya habíamos visto cuando habíamos analizado las estabilidades de los carbocationes, ¿sí? Que podían donar electrones por hiperconjugación, ¿sí? Y acá pasaría lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso lo puede hacer cuando tengo el carbocatión terciario, pero cuando la sustitución se produce en meta, la carga positiva no se localiza en un carbono terciario, y el efecto del grupo metilo, del complejo sigma en la estabilidad, es menor, y es por eso que la sustitución ocurre en orto y en para. Entonces, analizando las estructuras resonantes del complejo sigma, puedo evaluar cuáles son las posiciones más favorecidas. Muy bien. Ahora, vamos, así como nitramos el tolueno, vamos a nitrar al benceno. ¿Y qué vemos? Fíjense. Dice nitrobenceno, utilizo ácido nítrico con ácido sulfúrico a 100 grados. ¿Sí? Y me dicen que el producto mayoritario, porque se obtiene realmente porque los otros son muy bajos, es la sustitución en posición meta. ¿Y eso por qué? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer entrar el electrófilo en la posición orto, en la posición para y en la posición meta. ¿Qué pasa? Miren, cuando entra el electrófilo, que es el ion nitronio en la posición orto, genera una carga positiva en este carbono. Y esta es una especie muy inestable. ¿Por qué? Si ustedes miran, el carbono tiene una carga positiva, que a su vez tiene unido un nitrógeno con carga positiva. Hay una repulsión de esas cargas positivas que son adyacentes. Entonces esta va a ser una estructura muy inestable. Después tenemos las otras que resuenan y ya no tienen inconvenientes. En la posición meta, si ustedes se fijan, nunca voy a escribir esta estructura muy inestable. Ven que siempre la carga positiva queda localizada en cualquiera de los otros carbonos, pero que no tienen unido el grupo nitro. Ahora, si tampoco va a dar en posición para, quiere decir que esta estructura inestable la voy a volver a escribir. Miren acá. Entra el electrófilo, en posición para se genera la carga positiva en la posición vecina. Cuando este par de electrones se desplaza hacia acá, vuelvo a generar la estructura muy inestable donde tengo las dos cargas adyacentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que el nitrobenceno reacciona principalmente en la posición meta. Entonces, ¿qué digo? ¿Que es un grupo desactivante? Sí, porque las condiciones necesarias para
para que ocurra la reacción son mayores. Fíjense acá. El nitrobenceno es 100.000 veces menos reactivo que el benceno. ¿Por qué? Porque yo escribo estas estructuras, ¿sí? Entonces, esas posiciones son inestables, y si ocurre en la posición meta, tiene que ser en condiciones más extremas. Entonces, se dice que el grupo nitro es un grupo desactivante, por el valor que tenemos acá, y que es un orientador meta. Entonces, fíjense cómo la naturaleza del sustituyente que tiene el anillo aromático va a obtener resultados distintos. Entonces ya vimos que los grupos activantes orientan a ortopara y los grupos desactivantes orientan a meta. Y vamos a ver cómo clasificamos a los grupos, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo. ¿Ven? Acá tenemos una metilcetona. También es un grupo desactivante, porque si ustedes se fijan, esta unión entre el carbono y el oxígeno, doble enlace, está polarizada, ¿verdad? Porque el oxígeno va a tener una densidad de carga negativa y el carbono una densidad de carga positiva. Si bien esto no es una carga neta, es una densidad de carga. Entonces vamos a ver que acá nos van a quedar cargas positivas adyacentes y que es desfavorable. Es igual que en el caso del nitro. Entonces este también va a orientar a posición meta. ¿Ven? Acá tenemos los distintos desactivadores que van a orientar a meta. ¿Qué tenemos? El peor de todos, es decir, el más desactivante es el nitro. Después tenemos el ácido sulfónico, después tenemos el grupo ciano, tenemos la acetona o el aldehído, después viene el éster, y por último viene el amonio cuaternario. Todos estos grupos, ¿sí?, que acá vemos el ejemplo de cuando están unidos al anillo aromático, si yo quiero hacer una sustitución electrofílica sobre ellos, ¿sí?, va a entrar en posición meta, ¿sí? Entonces acá tenemos como un pequeño resumen de cuáles son los desactivadores que orientan a meta. Vamos a ver otro grupo particular, que son los sustituyentes halogenados. Que son, ven como dice acá, son excepciones a la regla. ¿Por qué? Son grupos desactivantes, pero orientan a las posiciones orto y para. ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? Acá tenemos una serie de explicaciones que nos dice lo siguiente. Los halógenos son muy electronegativos, entonces, ¿qué va a pasar? Este enlace, el enlace simple bromo-carbono, el enlace sigma, va a hacer que los pares de electrones de esta unión se vayan hacia el bromo, ¿sí? Entonces tienen un efecto inductivo atractor, ¿sí? Todos los efectos que son inductivos tienen que ver con los enlaces sigma. Entonces tiene un efecto inductivo atractor, que quiere decir que se va a llevar los electrones hacia el halógeno. Pero a su vez tiene un par de electrones, como vemos acá, no enlazantes, que puede ceder al anillo, ¿sí? Es una densidad electrónica a través de los enlaces pi, donación por resonancia, puede darle electrones al anillo. ¿Ven que esta estructura que tenemos acá, si nosotros hacemos entrar el electrófilo, ¿qué pasa? Este par de electrones se va a unir al electrófilo. Acá me va a quedar una carga positiva, y entonces, ¿qué hace? El bromo cede sus electrones, ¿ven? Es un efecto dador de electrones por resonancia, da electrones al anillo, pero por el otro lado el efecto inductivo se los lleva. Es como que tenemos dos efectos contrapuestos, ¿ven? Acá dice, estos efectos inductivo y de resonancia son opuestos entre sí. El enlace carbono-halógeno está muy polarizado, ¿sí? El extremo positivo está sobre el carbono y el extremo negativo sobre el halógeno. Esto hace que la densidad electrónica se aleje del anillo benceno, entonces lo hace menos reactivo. Pero como puede ceder electrones por resonancia, va a entrar ese electrófilo en posición orto y en posición para. ¿Ven? Acá tenemos el caso de la nitración del clorobenceno. Los productos que vamos a obtener es el producto en posición orto y el producto en posición para. Y en este no se va a dar.
Esto, por eso que es una excepción a la regla, porque por un lado quita, por el otro cede, y entonces se va a dar, porque por las estructuras resonantes va a dar en posición orto y va a dar en posición para, pero como se va a llevar los electrones por el efecto inductivo atractor, es desactivante. Es decir, que si yo lo compararía con el benceno, tengo que poner unas condiciones un poco mayores, ¿sí? Más fuertes, para el clorobenceno que para el benceno. Y hay algo que también nosotros tenemos que considerar, que dijimos que el grupo alquilo era un sustituyente activante que orientaba a orto y para, ¿sí? Y la estabilización la vimos que era por inducción. ¿Por qué? Porque cedía electrones, ¿sí?, al anillo aromático. Pero no escribíamos una estructura, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta algo importante, que si nosotros comparamos el nitro, el halógeno, el carbonilo, ¿sí?, con un resto alquílico, los restos alquílicos tienen volumen, ¿verdad? Porque tenemos un carbono con hidrógenos unidos y que eso no es plano, como puede ser el grupo nitro o como puede ser un carbonilo. Y ese grupo alquilo que tiene volumen puede molestar. Entonces, vamos a, fíjense que acá lo que se está evaluando es una sustitución electrofílica, y se pusieron los porcentajes de los distintos isómeros que nosotros podemos obtener, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el tolueno, donde la posición orto es mayor que la posición para, y que eso se puede dar porque tengo dos posibilidades, ¿sí? Después, ¿qué tengo? Tengo el etilbenceno, donde más o menos las posibilidades se emparejan, es como que hay un poquito más de para. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un carbono con 3 hidrógenos, y acá yo tengo un carbono con 2 hidrógenos y un metilo. Esto ya tiene más volumen que si yo tuviera un hidrógeno. Entonces, tiene un pequeño porcentaje más la posición para. Ahora, si yo tengo un isopropilo, que parece una antena, o sea, tengo 2 hidrógenos que reemplacé por 2 grupos metilos, fíjense que está ganando la posición para. Ahora, si encima tengo un terbutilo, que es el grupo más voluminoso que puedo unir, porque reemplacé los 3 hidrógenos del metilo por 3 metilos, fíjense que la posición mayoritaria es la para. Acá yo tengo que considerar, ¿sí?, el tamaño del sustituyente. ¿Ven? La proporción de isómeros orto-para disminuye a medida que el grupo alquilo se hace más voluminoso. Cuanto más voluminoso es, la posición favorecida va a ser la para. Y también vamos a considerar el volumen de la especie electrofílica, es decir, el volumen del sustituyente que va a entrar, ¿sí? Y lo mismo, si yo tengo un mismo sustituyente, cuanto mayor es el volumen del halógeno, por ejemplo, si yo voy a hacer una halogenación que se introduce, ese grupo, ese halógeno que se introduce, mayor va a ser la posición del isómero para. Si nosotros comparamos el tamaño de los 3 halógenos, el que tiene más volumen es el yodo. Por lo tanto, en ese caso, seguramente voy a tener una mayor proporción del isómero donde entró en posición para y no la del orto, ¿sí? Entonces, esto es simplemente que no tengo que perder de vista el volumen, tanto del grupo que está unido al anillo, como del electrófilo que va a entrar. Este es el ejemplo más, este es un ejemplo que se puede visualizar muy bien con los restos alquílicos. Bien. Ahora, ¿qué nos dice? Que acá vamos a ver los sustituyentes con electrones no enlazantes, ¿sí? Fíjense acá. ¿Qué tengo? Tengo el metoxibenceno, que su nombre común es anisol. Y me dicen que con nítrico sulfúrico las posiciones favorecidas son la posición orto y la posición para. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Acá también tengo dos efectos contrapuestos. ¿Por qué? Porque esta unión oxígeno-carbono está polarizada.
porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el carbono y va a atraer los electrones de esta unión hacia el oxígeno. Pero tiene otro efecto, como pasaba con el cloro, tiene un par de electrones que puede ceder y que puede resonar en el anillo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El efecto mesomérico, es decir, el efecto dador de electrones hacia el anillo, gana sobre el efecto inductivo atractor de electrones. Entonces voy a poder descubrir esta especie. Fíjense, acá entra el ion nitrógeno, ¿sí? Estamos nitrando. ¿Qué pasa? Voy a generar la carga positiva sobre este carbono, ¿sí? Y acá el par de electrones va a resonar en el anillo y me permite escribir esta estructura, que es especialmente estable, porque todos los átomos o todos los elementos, bueno, salvo el hidrógeno, tienen el octeto completo. Y entonces después tengo las otras estructuras resonantes, pero fíjense que nosotros siempre escribíamos 3 estructuras, que era esta, esta y esta, pero como tengo este grupo que puede ceder sus electrones, sí, al anillo, puedo escribir otra estructura. Y si ustedes miran, en la posición meta, en ningún momento cuando el ion nitrógeno entra en meta, voy a poder deslocalizar la carga positiva sobre el carbono que tiene el metoxilo. Pero eso sí ocurre cuando entra en posición para. ¿Ven? Entra en posición para, acá se genera una carga positiva, esto se desplaza, genero la carga acá, y esta cuando cede su par de electrones me da la otra estructura muy estable. Entonces estos grupos que tienen electrones no enlazantes que pueden ceder al anillo, van a orientar a posición orto y para, y activan al anillo. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando más electrones al anillo, y entonces hace que sea más favorecida la sustitución electrofílica. Entonces vamos a ver que este es un grupo activante fuerte, mientras que el metilo, que habíamos visto hace un rato, es un activante más débil. ¿Ven? El grupo metoxilo es un activante tan fuerte que el anisol se broma, miren acá, en solución acuosa, rápidamente. No tengo que poner catalizador. ¿Se acuerdan que para bromar le habíamos puesto bromo con tribromuro de fósforo, con tribromuro de hierro, o podíamos haber usado tribromuro de fósforo, podíamos haber usado tricloruro de aluminio? ¿Qué quiere decir? Que en ese caso le poníamos un catalizador. Acá no, ¿sí? En este caso no necesito. Y si pongo un exceso de bromo, fíjense lo que pasa. Obtengo el producto tribromado. ¿Qué otro grupo tenemos que pueda ceder electrones al anillo? ¿Ven? Un átomo de hidrógeno con un par de electrones no enlazantes también es un activante poderoso. Y fíjense en este caso, también pongo bromo en agua, ¿sí? Nada más que tengo que agregar bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque ¿qué se genera? Ácido bromídrico, y el ácido bromídrico puede protonar al amino, ¿sí? Entonces se agrega después se tiene que agregar bicarbonato de sodio. ¿Para qué? Para que a medida que se está formando el ácido bromídrico no protone a la amina. Entonces, como habíamos hecho antes, un resumen de los grupos desactivantes que orientaban a meta, acá tenemos los grupos activantes que orientan a orto y para. ¿Ven? Y acá tenemos un orden. Tenemos el alcóxido, o sea, alcóxido, fenóxido, o sea, esto puede estar unido a un resto alquílico, o puede estar unido a un anillo aromático, ¿sí? Este es un activante más fuerte que este, porque este tiene la carga negativa. Después tenemos los fenoles, después vienen los éteres, como el anisol que tenemos acá, después vienen las amidas. Fíjense que las amidas están unidas por el nitrógeno, ¿sí? Y en el caso de los restos alquílicos, que son los más débiles, ¿sí? Acá ya no tenemos pares solitarios que pueden ceder al anillo, ¿sí? El alquilo es un resto, nada más. Entonces acá tenemos un orden de cuáles son más activantes que otros. Y acá tenemos un resumen, ¿sí? Fíjense que están muy bien ubicados. Tenemos los que activan y los que desactivan.
Y tenemos los orientadores ortopara, ¿ven? Estos son los donantes pi, que sí que tienen pares de electrones para ceder, y estos son los donantes sigma, que es a través del enlace simple, ¿sí? Que puede ser un resto alquilo o puede ser un resto arilo. Y acá tenemos los halógenos, que también orientan ortopara, ven que acá está la separación, pero estos desactivan el anillo. Y estos son directores meta, ¿sí ven la diferencia está acá? Estos son directores meta, pero son desactivantes. Y acá tenemos explicado en detalle, si ustedes se fijan, los dos efectos que habíamos visto. Tenemos que asociar los dos. Ven, tenemos por un lado los efectos inductivos y los efectos de resonancia, que van a regular la reactividad del anillo junto con la orientación. El efecto inductivo, acá para que no se olviden, y está la definición, es la atracción o donación de electrones por medio de un enlace sigma. ¿Para qué ocurre eso? Porque hay una diferencia de electronegatividad y polaridad de los enlaces de los grupos funcionales. ¿Sí? El halógeno, acá el X, que puede ser cualquiera de estos, y el carbono, ¿sí? No tienen la misma electronegatividad. Entonces este enlace está polarizado. ¿Qué significaba que el enlace estuviera polarizado? No hay una distribución simétrica de los electrones. El par de electrones del enlace sigma va a estar desplazado o más cerca del halógeno. Por eso tenemos el momento dipolar de esta unión, que vemos que el extremo de la flecha apunta hacia el halógeno. ¿Sí? Y eso lo podemos ver con un halógeno, con un grupo carbonilo, con un nitrilo y con un grupo nitro. ¿Ven? Este es el efecto inductivo. Todos los efectos inductivos van hacia el grupo funcional. Los grupos alquilos, estos también donan electrones por efecto inductivo, ¿sí? Pero ese es el mismo efecto que estabilizan a los alquenos y a los carbocationes. Es el efecto por hiperconjugación, ¿sí? Ven que no tenemos la flechita del momento dipolar, como teníamos en el caso anterior. ¿Ven? Esperen, no, para atrás. ¿Ven? Que acá tenemos la punta de la flecha con esta rayita, es el momento dipolar. Acá no puedo hablar de eso, porque es un carbono unido a un tocarbono, pero puede ceder electrones por el efecto inductivo, que es por hiperconjugación. Y después tenemos el otro efecto que teníamos que analizar, que era un efecto de resonancia, cuando se pueden atraer o donar electrones a través de un enlace pi. Entonces, ¿qué ocurre? Un solapamiento de un orbital P de un sustituyente con un orbital P del anillo. Ese es el efecto de resonancia. Entonces vamos a ver, en este caso, los dos extremos. Y tomamos como ejemplo el benzaldehído y tenemos como ejemplo el fenol. ¿Qué vemos acá? En el benzaldehído, ¿sí? Este par de electrones va a entrar en resonancia con el grupo carbonilo. ¿Ven? Acá se forma un doble enlace y esto se desplaza y queda así. Entonces, en este caso, los electrones del anillo se van hacia el grupo funcional. Es lo mismo que ocurre con el carbonilo, con el grupo ciano y con el nitrilo, que extraen electrones del anillo aromático por resonancia. Entonces, los electrones van desde el anillo al sustituyente y dejan una carga positiva en el anillo. Entonces, por eso, al ya tener un déficit de electrones y necesito que se acerque un electrófilo, necesita condiciones más fuertes. Y ese efecto de carga positiva se ve más en posición orto. Fíjense que se deslocaliza la carga esa positiva en posición orto y en posición para, pero nunca en meta. Ahora, vamos a ver a la inversa, cuando los electrones del sustituyente van hacia el anillo, que es el paso que se da con un halógeno, con un grupo hidroxilo, con un grupo alcoxilo, con un grupo amino. Donan electrones por resonancia al anillo, entonces fluyen los electrones pi desde el sustituyente al anillo.
¿Y eso qué hace? Le está dando electrones al anillo, entonces va a ser mucho más sencilla una sustitución electrofílica. Y si ustedes se fijan, ahora me quedan cargas negativas en las posiciones orto y en la posición para, pero nunca en la meta. Y esto es lo que tiene que quedar claro, que los efectos inductivos y de resonancia no necesariamente van a actuar en la misma dirección. Halógeno, hidroxilo, alcoxilo y amino tienen efectos inductivos que van a atraer electrones debido a sus electronegatividades, ¿sí? Pero por efectos de resonancia donan electrones al anillo. Entonces ahí tenemos los efectos contrapuestos. Ahora, ya que analizamos qué efectos van a producir los distintos sustituyentes, vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos introducir un sustituyente más cuando ya tenemos dos. ¿Ven? En este caso, tenemos dos metilos, evidentemente el anillo va a estar activado, porque los dos grupos son dadores de electrones débiles. ¿Qué pasa acá? Tengo dos grupos que actúan de la misma manera, son grupos desactivantes, ¿sí? El anillo está desactivado. Y en este caso, ¿qué tengo? Tengo un grupo atractor de electrones y uno dador. Entonces, ¿cómo evalúo yo en qué posición va a ocurrir esa sustitución esa sustitución electrofílica? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a analizar cada uno de estos tres compuestos. Si yo tengo el sileno y quiero hacer una sustitución electrofílica, miren, cualquiera de ellos orienta a posición orto. Por ejemplo, si estoy mirando este metilo, orienta a la posición orto y a la posición para, con respecto a este. ¿Sí? Ahora, si estoy mirando este, va a ser la posición orto de acá y la posición para de acá. Y son los mismos sustituyentes. ¿Sí? Entonces voy a obtener, el producto mayoritario va a ser este. ¿Ven? Las posiciones orto respecto a los dos grupos metilos se puede dar. No, este es otro, perdón. Estamos mirando este. Acá va a dar, dijimos, en esta posición o en esta, o puede ser en esta posición o en esta. Pero como la molécula es simétrica, voy a tener un solo producto. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos los metilos. Las posiciones donde va a ocurrir la sustitución electrofílica sería la posición orto de acá y la posición orto de acá. ¿Sí? Pero la molécula, si ustedes la miran, es simétrica. Y tengo esta otra posición, que es la posición orto con respecto a los dos sustituyentes. Pero ¿qué pasa? Es una posición impedida porque tiene estos dos grupos. Entonces, ¿en qué posición va a entrar? Va a entrar en esta posición, que es orto para este metilo, pero es para este. ¿Sí? Entonces acá no tenemos dudas que este va a ser nuestro producto. Es fácil de analizar o decir, mirando la molécula, dónde va a entrar ese sustituyente. Miremos este otro, ¿sí? ¿Qué decimos? Que tenemos dos desactivantes y ambos orientan cada uno a la posición meta. Entonces, si yo miro el grupo nitro, la posición meta es esta. Y si yo miro el carboxilo, la misma posición es meta también para él. Entonces acá voy a obtener un único producto. Y acá es incierto. ¿Por qué? Porque este va a orientar a orto y a para, y este va a orientar a posición meta. Entonces es un juego de cuál de los dos va a priorizar, ¿sí?, su efecto para ver cuál es el producto que vamos a obtener. Y en este otro caso tenemos el ejemplo de tener dos sustituyentes, pero que uno es dador de electrones débil, ¿sí?, y el otro es un fuertemente atractor de electrones. Entonces vamos a analizar. Si yo miro hacia dónde orienta el metilo, bueno, va a ser la posición orto, que la posición para la tiene ocupada, sería esta. Y si yo miro el nitro, sé que como es un desactivante, va a orientar a la posición meta.
y vemos que ambos efectos, a pesar de que son distintos, justo coinciden que en esa posición está favorecida por los dos sustituyentes. Y entonces el producto mayoritario va a ser este compuesto, ¿sí? Porque en este caso ambos sustituyentes dirigen hacia las mismas posiciones. Muy bien. Acá teníamos el ortosileno, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Puede ser la posición orto de uno, y este puede estar en la posición orto del otro grupo, ¿sí? Entonces, a veces es más difícil predecir dónde va a reaccionar el electrófilo. Y cuando ocurre eso, que a veces las dos posiciones son posibles, ¿verdad? Porque en este caso miro un sustituyente, o miro el otro, miro este, que va a orientar acá, o que puede orientar acá, pero y este otro que puede orientar a esta posición o esta otra, veo que los productos que se obtienen son este. Y a veces, ¿sí? ¿Qué me está indicando? Que, por lo que vimos nosotros, hay 4 posiciones que son activas, ¿verdad? Este orienta acá y acá, y este orienta acá y acá. Son 4, pero se vio que los productos mayoritarios son estos dos. Entonces, los dos eran activantes acá. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un activante y otro desactivante? En general, el que va a dirigir la sustitución es el grupo activante. Entonces, acá tenemos como una serie de reglitas que podemos ver, que dice que los grupos activantes generalmente son directores más fuertes que los grupos desactivantes. ¿Sí? Entonces, para yo poder hacer este análisis, tendría que separar los sustituyentes en las distintas clases, de fuertes y débiles. Entonces, vamos a ver que los sustituyentes dadores de electrones, ¿sí? O activantes que orientan a ortopara, ¿sí? Son estos, los poderosos. ¿Qué tienen en común? Que tienen pares de electrones que pueden ceder al anillo. Después tenemos directores ortos moderados, que son los grupos alquilos. ¿Y por qué ponemos acá los halógenos? Porque teníamos ese fuerte efecto inductivo atractor de electrones por parte del enlace sigma. Y después tenemos todos los directores meta. Entonces acá podemos hacer un ordenamiento, y esto que está acá escrito en palabras, acá los tenemos ordenados. Y si ustedes quieren, acá tienen una serie de videitos que pueden ver para ver ejemplos de grupos activantes y desactivantes. Después acá tienen, a modo de ejemplo, para que ustedes lo miren tranquilos, un problema resuelto, ¿sí? Dicen que prediga los productos mayoritarios de la bromación de este compuesto. ¿Ven que tenemos un cloro y tenemos un grupo amida? Entonces hay que analizar qué efectos tienen cada uno de ellos. Y acá tienen la solución. Si ustedes traten de hacerlo primero, sin mirar la respuesta, para ver cómo analizan el efecto de cada uno de sus sustituyentes. Y acá tenemos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá está el 4-nitrotolueno, donde vemos que da este único producto, donde los dos, el efecto orientador de ambos sustituyentes confluyen en una posición. En este caso tenemos un halógeno, ¿sí? Que orienta a orto y para, pero en general desactiva, y el O-metilo, que va a dar, es un activante fuerte. Entonces, si es un activante fuerte, ¿qué tendríamos? La posición orto del metoxilo y la posición para. Y de hecho, si ustedes se fijan, los productos que se obtienen son del orientador fuerte, que era lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Los grupos activantes son directores más fuertes que los desactivantes y ordenamos los poderosos y los moderados. Y vimos que en este caso tenemos un moderado y un poderoso. Y en este caso tenemos dos moderados. El cloro orienta a orto y a para, y el metilo orienta a orto y a para. Y como son moderados,
Fíjense lo que pasa. Tengo todas las posibilidades que se pueden dar. ¿Mm? Entonces, en realidad esta no es una reacción útil porque tengo muchos compuestos. Y después acá lo que nosotros tenemos es una serie, no le lleven el apunte de esto que dice para entregar, son ejemplos, ¿sí? Indique la estructura de los compuestos designados con una letra, ustedes tienen que completar en base a el sustrato del que parten y los reactivos electrofílicos. Y esta es otra también, ¿ven? Prediga el o los productos mayoritarios de las siguientes reacciones, ¿sí? Y especialmente traten de hacer el problema 4, que siempre suscita un poco de inconvenientes para resolverlo, que dice, cuando dos alcoholes, que se indican a continuación, fíjense que es el mismo anillo aromático, con la misma cantidad de átomos de carbono, la cadena, miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cuando los dos alcoholes que se indican a continuación se tratan con una solución etérea de trifluoruro de boro, ¿sí? Este es nuestro reactivo, perdón, nuestro ácido de Lewis, se obtiene el mismo producto. Entonces hay que proponer una estructura para este producto y un mecanismo de formación, ¿sí? Fíjense que en una parte del PowerPoint tenemos un ejemplo donde tenemos un alcohol que se utiliza un ácido de Lewis, ¿sí? Acuérdense que los alcoholes, ¿sí? Al igual que los alquenos y los derivados halogenados, generaban carbocationes, y que ese era nuestro electrófilo. Entonces, teniendo en cuenta este dato que yo les doy, traten de hacer el ejercicio. Acá hay otros ejercicios, ¿sí? Tienen unos cuantos para ir practicando, pero siempre lo mejor es tratar de entender bien el tema y luego ponerse a hacer la ejercitación. Y en este caso, me parece que ya llegamos al fin. Esta es la última, ¿sí? Ustedes si tienen alguna duda, ¿sí? Pueden ir haciendo los ejercicios y lo mandan a través del aula, que yo se los corrijo. Bueno, acá terminó el tema. Nos vemos en la próxima clase.